presidente, compañeras y compañeros senadores. Hoy es irónico. Celebramos, conmemoramos el 108 aniversario de nuestra Constitución, de la Constitución de las y los mexicanos, que nace de un pacto social que debe surgir de la unidad de los mexicanos. Para ironía de todos, hoy en este Senado se está discutiendo una farsa. Se está discutiendo una enorme cantidad de violaciones a la Constitución. Y hoy en la era de la posverdad, de verdad hay que tener mucho estómago para escuchar tantas mentiras y tantas falacias. Todos sabemos, porque todos hemos sido testigos de lo que ha pasado con esto que ustedes han llamado o han mal llamado reforma judicial. No vamos a entrar al fondo, ya hemos discutido el fondo de eso durante estos meses previos. Como no es una reforma de justicia, no podemos hablar de justicia. Esta es una reforma para poder tener el control del Poder Judicial. Y bajo esa perspectiva, entonces han sido capaces de hacer lo que sea, con la ayuda del INE, con la ayuda del Tribunal Electoral. Ustedes, el oficialismo, aprobó reformas constitucionales y reformas que hoy han violado ustedes mismos. Por lo tanto, nadie podría creerles que es para mejorar la justicia. Uno de los artículos más violados es el artículo 96 de la Constitución. Ustedes hicieron que el INE violara también la Constitución. Hace varios meses, miles de mexicanos salieron a las calles a defender el Instituto Nacional Electoral. Hoy quiero decirle a los consejeros, defendimos a la institución, no para que violara la ley, no para que demoliera la democracia. Y hoy esto que estamos viviendo ha sido una farsa. Y todos hemos registrado esto. Aquí se ha dicho que la ciudadanía está atenta a esta situación. No es verdad. La gente tiene una vida que vivir. La gente tiene que salir a luchar para ganarse la vida, para comer. No tiene por qué saber derecho y mucho menos saber cómo está construido el Poder Judicial. Ellos nos eligieron para que nosotros los representáramos y consecuentemente hiciéramos lo necesario para que tengan acceso a la justicia. Voy a decirles algunas cosas que realmente sí. Primero, esta no es una reforma para mejorar la justicia. Eso es lo que no es. No, la ciudadanía no va a elegir a ningún juzgador. Lo eligieron los comités que están integrados por el oficialismo. Los eligieron incluyendo que los repetían en varias de sus procesos que hicieron. Quiero decirles que muchos salieron en el Poder Judicial, en el Legislativo y en el Ejecutivo repetidos. Sus nombres, cambiados los géneros, porque se notó que hubo muchas manos tratando de meter a sus candidatos. Y efectivamente, no son candidatos, presidente, son plurinominales al Poder Judicial. Ellos ya están dentro. Y por lo tanto, el que gane, el que ustedes digan, es parte de lo que ustedes han seleccionado. No es para quitar privilegios, como se ha dicho aquí. ¿Qué más privilegio que ser palomeado y no tener que hacer carrera judicial, no tener que hacer un examen de conocimientos? Ese sí es un privilegio. Ese sí es un privilegio, porque los juzgadores, y puedo hablar por mí, cuando hemos iniciado una carrera judicial, empezamos cosiendo expedientes, acomodando expedientes, aprendiendo a hacer cosas sencillas, hasta que logramos aprender y entender y comprender el sistema de justicia. Esa es una carrera, cuando se empieza incluso desde estudiante. Los de ahorita están empezando de distinta manera. Tampoco es para que puedan actuar con imparcialidad. No puede haber imparcialidad cuando son militantes o cuando son amigos de Morena, y entonces van a responder a eso. Tampoco es para fortalecer su autonomía. No pueden tener autonomía. Van a tener un jefe o una jefa que les va a instruir qué deben dictar. ¿Dónde está el verdadero problema? Tampoco tendrán autonomía. Eso que es la esencia del Poder Judicial, no tendrán autonomía, tendrán dependencia del oficialismo. Tampoco tendrán mayor capacidad. Incluso muchos de ellos
no tienen la menor idea y están en el Poder Judicial como ministros. Tampoco va a ser para mejorar el Estado de Derecho, que es necesario para poder tener inversiones, para mejorar la justicia, para generar equidad, para generar igualdad. Tampoco será para mejorar el Estado de Derecho. Por eso hoy gobiernos de otros países nos observan y nos recriminan justamente no luchar contra la delincuencia organizada. ¿Dónde está el verdadero problema? El verdadero problema está en los 32 estados de la República. Ahí es donde está la justicia cotidiana, los homicidios, los feminicidios, las violaciones a niños, las pensiones alimenticias, los divorcios, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las familias y de la gente. ¿Quién va a decidir ahí? Los gobernadores. Ellos serán quienes palomeen a los que van a llegar. Sin duda alguna, no habrá esa imparcialidad, pero eso no importa, porque el propósito, y lo han entendido bien algunos consejeros del INE, no es mejorar la justicia, es tener el control del Poder Judicial. Y en ese sentido es lo que se ha hecho todo lo que hemos observado. Y les voy a poner un ejemplo para ilustrar por qué esto está mal diseñado. Miren, las boletas, por su cantidad y diseño, ya son en sí mismas un problema. Por la premura, por la falta de presupuesto y sus falacias, es imposible operar en la práctica. Por eso, el INE decidió incumplir con la Constitución. Un ejemplo claro, la Ciudad de México. Miren, no obstante que los jueces tienen jurisdicción en toda la ciudad, de manera artificial se generaron 11 áreas de votación. La boleta solo servirá para seleccionar a una pequeña porción de funcionarios. Se los digo más claro, en esta ciudad hay 64 jueces y el votante solo podrá participar en la elección de 6 o 7. Esa es la realidad y es una mentira. Quiero decirles una de las cosas que mencionó el consejero Arturo Castillo. Dijo: deja especialidades sin candidaturas electas. Y todavía más grave, facilitaría la concentración de los votos de cada uno de los electores en solo una o más especialidades. ¿Qué dijo Carla Humphrey? Al no separar los cargos a elegir por especialidades, se generaría inequidad en los votos a recibir por cada especialidad y por cada cargo. Así es como se ha decidido. Haiga sido como haiga sido. No tendremos mejor sistema de justicia. La gente no va a decidir por quién va a votar para que sea su juzgador. Este chistecito nos va a costar miles y miles de millones de pesos que pueden servir para la salud, para la seguridad, para la infraestructura, para muchas cosas que hoy nos hacen falta. No es una reforma de justicia, es una simulación, es una apropiación del sistema de justicia y simple y sencillamente hoy no podemos conmemorar a la Constitución. Es un día triste que la presidenta decidió hacer a un lado al Poder Judicial para celebrar con los suyos. Gracias, presidente. Poco a poco se va concretando lo que los proverbios ya enseñaban, que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Los plazos se están cumpliendo, se están venciendo conforme la reforma constitucional los planteó. Las fechas se están llegando y la deuda histórica que tenemos con el pueblo de México en materia de justicia, pronto la vamos a saldar en su primera etapa. Lamentablemente, otra vez la distorsión, la magnificación, la mentira, el embuste para descalificar la reforma al Poder Judicial. En realidad se trata de una resistencia que ha apostado por el fracaso, que ha puesto en marcha una narrativa catastrofista, una narrativa de invectiva, que tuvo, por cierto, recientemente su última esperanza. Se estaban agarrando a un clavo ardiendo, porque todavía no terminaba Donald Trump de anunciar las medidas contra México y los aranceles, cuando ya varios miembros del PRIAN estaban pidiendo, antes que rechazar el intervencionismo, la injerencia y el intento de atropello, estaban pidiendo reformar la reforma en aras de la unidad nacional. Estaban refugiándose en Trump como ecualizador de esta reforma. Pidieron, en nombre de la defensa de la soberanía,
reformar la reforma judicial, o posponerla, o pasarla toda para después, o incluso cancelarla. Y no se daban cuenta que caían en la enorme contradicción de que la reforma judicial va no solo en el ámbito de lo federal, en la parte parcial del 2025, sino que en 17 estados del país, en 17 entidades federativas, la reforma judicial va en la elección directa de magistrados y de jueces locales, sí, incluyendo Chihuahua, sí, incluyendo Aguascalientes, sí, incluyendo Coahuila, Durango, Guanajuato, estados que no se esperaron a una primera etapa, estados que formularon el reemplazo total de sus poderes judiciales locales. ¿En dónde está el argumento de fondo que descalifica la elección directa de juzgadores como un mecanismo ineficaz para escoger a los mejores? ¿Solo en el ámbito federal y en sus estados? ¿Qué hacen en las entidades federativas donde adelantaron las reformas constitucionales entre noviembre y enero de este año? El fracaso está a la vista. La resistencia y la descalificación a la reforma no les va a dar resultados, y menos los aranceles de Trump, que lo único que los ha exhibido es poco solidarios con México y, eso sí, muy oportunistas con el imperio. Eso también lo debemos de rechazar. Por eso digo que en lugar de proclamar la unidad nacional a partir de descalificar la reforma, hay que aceptarla como un proceso que es irreversible. Un proceso en el que, por cierto, se han olvidado de elementos que son fundamentales. Veo a uno y a otro descalificar la insaculación, descalificar el que se saque de una tómbola números para elegir al final del día y así apartar la discrecionalidad, incluso así eliminar el dedazo que elegía jueces, magistrados y ministros. Ya se olvidaron que la insaculación es una de las formas que entonces en el 2014, con la reforma del 2014, se ideó desde Acción Nacional, desde el PRI, desde el PRD, para la elección de consejeros electorales, que se propuso la insaculación como un método para acotar la discrecionalidad política. Y ahora varios de los promotores de la insaculación traen a la pelotita y la tómbola como una ridiculez. Háganse cargo de que son autores o coautores en parte de ese método que se implementó en la Constitución desde el 2014 en materia de reforma electoral. Pero una cosa más, los resultados están a la vista. Aquí se inscribieron, frente a los pronósticos catastrofistas, frente a los escenarios apocalípticos, 10,673 inscritos en las distintas etapas de la convocatoria. Fueron insaculados, bueno, primero fueron calificados como idóneos 5,768 y luego fueron entrevistados 4,206. De esos entrevistados salieron insaculados 1,416 aspirantes a juzgadoras y juzgadores, compañeras senadores y compañeros senadores. Esta lista es resultado de un método de evaluación, de calificación, de idoneidad y, por supuesto, de insaculación. Pero en esta cuenta se quiere dejar de lado de que hay otros 649 juzgadoras y juzgadores que han aceptado someterse al escrutinio del voto popular, que han tomado la decisión de enfrentar las urnas. Aquí se ha hecho una descalificación generalizada. No se puede olvidar que hay 500 juzgadores federales actuales a los que la Constitución les permitió pase automático, que se han registrado y aspiran a otro cargo para ser magistrados o de otra circunscripción o de otra materia, de otra adscripción o de otra materia. Pero también hay 100 jueces federales que han decidido permanecer en su cargo y por la vía del pase automático someterse a la voluntad popular. ¿Y qué? ¿No cuentan esos perfiles? ¿Que no van a estar en la decisión popular? ¿No van a estar en el análisis de los ciudadanos? El universo es mucho mayor al que aquí se ha dicho. Y también me parece hoy importante aclarar algo que una y otra vez se viene a decir, que la reforma al Poder Judicial ha destruido al Poder Judicial Federal en México. El Poder Judicial, compañeros, no está destruido por una reforma constitucional que se le debe al pueblo de México desde hace muchos años. La corrupción y la impunidad forman ese tumor maligno
que hoy tiene desahuciado al sistema judicial de nuestro país. El diagnóstico es claro y todos hemos coincidido en ello. Vivimos un sistema judicial mórbido, insano, que exige una pronta intervención. Un sistema judicial de privilegios, de prebendas, de poderosos, en donde solo se aplica justicia para el que más tiene y más puede, pero deja de lado al necesitado, al vulnerable, al olvidado, al pueblo. Ese es el verdadero diagnóstico y esa es la verdadera causa que tiene desahuciado al Poder Judicial Federal. Un sistema judicial que creció de la mano del poder político y económico de nuestro país, a quien siempre reverenció, a quien siempre solapó y después benefició. Todo ello como recompensa de los privilegios y de las dispensas recibidas. Un sistema judicial del cual sus propios integrantes, muchos de ellos grandes juristas, hombres y mujeres probos y honestos, se avergüenzan por sus abusos, vicios, falencias e injusticias. Un sistema judicial, lo sabemos todos, que no es del pueblo, ni para el pueblo, ni por el pueblo, pero que empezará a hacerlo el primer domingo de junio del 2025. El día de hoy es importante recordar cómo el sistema judicial le ha quedado a deber al pueblo de México. Por eso decimos que no hay deuda que no se pague. No podemos pasar la oportunidad histórica de refundar, de replantear y de redireccionar nuestro sistema judicial, de sembrar las raíces de un modelo igualitario, transparente, democrático, digno y justo, acorde a los tiempos de transformación que vive nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Veremos qué les pareció el video. Dice Villano que lo que se está discutiendo en el Senado es una farsa, son puras violaciones a la Constitución. Y dice que no se puede hablar de justicia porque esta reforma no es para eso, es para tener el control del Poder Judicial y no para mejorar la justicia. Dice la senadurucha antipatria que esta reforma no es para mejorar la justicia. La ciudadanía no va a elegir a ningún juez ni del rancho más humilde, tampoco se van a quitar los privilegios, no van a ser imparciales en el Poder Judicial, tampoco van a fortalecer la autonomía, no tendrán más capacidad y no se va a mejorar el Estado de Derecho. Dice la Villana que todo esto está mal diseñado, las boletas es un problema, la premura, la falta de presupuesto, las falacias y es más que imposible ponerlo en práctica. Además dice Villano que ni soñar que se tendrá un mejor poder judicial, la gente no va a elegir ni a su desayuno por la mañana, este es un chistecito que va a costar miles y miles de millones de pesos, una baba en comparación a lo que se robaron los Moreira en Coahuila. Y enseguida el senador Corral le contesta y le cierra la boca suelta. Dice que les llegó su hora la bola de traidores porque la deuda histórica que se tiene con el pueblo de México en materia de justicia pronto se va a saldar en su primera etapa. Como siempre la oposición con su mentira, con su embuste y con su resistencia que han apostado por el fracaso y han puesto en marcha una narrativa catastrófica y una narrativa de invectiva. La oposición se estaba agarrando de un clavo ardiendo o por lo menos al rojo vivo porque todavía no acababa Donald Trump de anunciar las medidas contra México y los aranceles. Ya varios miembros del PRI estaban pidiendo, antes que rechazar el intervencionismo, la injerencia y el intento de atropello, estaban pidiendo reformar la reforma en aras de la unidad nacional y estaban refugiándose en Trump como ecualizador de esta reforma y pidiendo en nombre de la defensa de la soberanía reformar la reforma judicial o posponerla. La insaculación la puso en práctica la oposición y ahora no les gusta. Mira nada más que convenencieros, hipócritas, racistas, clasistas, vendepatrias, arrastrados, dijo Javier Corral. Puso como chancla vieja la Villana. Estará pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.